Gracias, brother. Dios le bendiga, iglesia. Hoy le he llamado a la prédica tiempo de decisiones. Y creo que todos en este mundo tenemos que tomar decisión en algún momento. Y mientras leía aquí en el iPad el título Tiempo de Decisiones, venían a la mente muchas veces que yo he tomado decisiones. Y yo quiero que levanten las manos quienes han tomado decisiones alguna vez en esta vida, sean buenas o sean malas. Todos hemos tomado decisiones, algunas buenas, algunas malas. Yo he tomado decisiones buenas y me pongo a pensar y les quiero, como manera de introducción, refrescar un poco nuestra memoria de decisiones y contarle un par de testimonios. Yo cuando conocí a Kelly, por decir, fuimos a tomar un café la primera vez, después le invité un churrasco argentino, me acuerdo, y después dije, tengo que tomar la decisión de cambiar el estatus de noviazgo, o sea, a ser comprometidos, antes que aparezca por ahí un buitre o alguien por ahí y me gane. Entonces tengo que tomar una decisión antes de estar cantando esa canción, perdí mi oportunidad. Y hay que tomar decisiones en la vida. Una vez en un trabajo, me acuerdo yo muy joven, de 18 años, todavía tengo memoria, cuando ustedes veían televisión a blanco y negro, y me acuerdo de que me fui a una entrevista de trabajo. Y en Perú decimos una expresión, metí la pata en la entrevista. Todo me estaba saliendo mal en la entrevista. Estaba nervioso, las manos mojadas, y ya al finalizar de la entrevista siempre te hacen una pregunta. ¿Tienes algo que decirnos? No sé si se han enfrentado a esa pregunta que le hacen, ¿tiene algo que decir? Yo dije, esta es la oportunidad que tengo. Y les dije, ¿cuándo comienzo a trabajar? Y me miró y me dijo como que atrevido, ¿no? Pero me dijo, me gusta tu actitud, porque era de vendedor por teléfono. Y como a mí me gusta hablar, entonces me dijo, quiero que seas así agresivo y empieza el lunes. Y me dieron el trabajo. Es tiempo de tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida, desde muy pequeños, tomar decisiones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Lo correcto es tomar las decisiones buenas y Dios es bueno. Y por eso es consultar a Dios sobre todas las cosas para tomar la decisión correcta antes de acelerarnos y después cuando estamos en un problema buscamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? Consultemos a Dios. Dios es tan bueno que siempre nos va a responder. Así le busquemos en los momentos malos, pero recordemos, como decía el Proverbios o el libro de Eclesiastés, joven, acuérdate de tu Creador y buscarle a Dios antes que vengan los días malos. Es una medicina preventiva. Antes de que vengan las situaciones, busquemos a Dios. Si vas a tomar un trabajo, consúltale a Dios. Si es el trabajo que Dios tiene para ti o no. No creas que Dios te va a responder con un email o que se va a abrir el cielo y te va a venir una respuesta celestial directamente, pero vas a tener paz. Van a haber nervios también. Tienes que controlar emociones y buscar el rostro. Pero en el secreto es donde tú encuentras la respuesta de Dios para tu vida, si es o no es. En este caso, Kelly recibió la respuesta de Dios y dijo, ese es. Y ella dijo, sí, acepto. Y empezamos la relación. Bueno, creo yo en mi mente que fue de esa manera. Es momento de tomar decisiones. Esto no es lo que tenía en práctica como introducción. Pero había puesto aquí, porque esta semana nosotros hemos estado con mi nieto y unos amigos de Kelly el día de ayer cuidando, aunque ella cuidó, como decíamos, el 99% del tiempo, yo solo cuidé el 1%. Y hay un niño pequeño, y mi nieto también, en esta semana que estuvo con nosotros, que cuando uno arma torres o jueguitos o el Jenga, no sé si han jugado Jenga, los niños se gozan en destruirlo y empujarlo. ¿Les ha pasado? Y se ríen y uno lo vuelve a armar y ellos lo vuelven a desarmar. Y cada vez que nosotros queremos construir algo, siempre va a llegar alguien a querer empujarlo y destruir lo que tú estás armando. Y si tú en verdad quieres verlo armado, no lo puedes hacer alrededor de un niño. Hay tiempos, hay lugares donde tú tienes que tomar decisiones dónde voy a empezar a armar las cosas. Y en la vida espiritual es igual. Hay momentos donde tú tienes que tomar decisiones. Yo quiero construir algo, pero para hacer esto, yo tengo que estar en un lugar diferente a donde yo estoy. Yo necesito una privacidad, una intimidad con Dios. No puedo estar con lo mismo del mundo para buscar a Dios. Tengo que tomar decisiones. Y la vida está cerca de decisiones. Y Dios nos ha prometido a nosotros muchas cosas. Yo quiero que me levante la mano a quienes Dios les ha prometido algo.
Toda la iglesia creo que levanta la mano en esto. Y si dice que no lea la Biblia, Él nos ha prometido vida eterna. Ya con eso tenemos una promesa. Él nos ha prometido tener paz en Él, tener gozo, el gozo de la salvación. Pero no tengo gozo, pastor, pero no tengo paz, pero Él te ha prometido, hay una promesa. Quizás hay alguien que está destruyendo esa torre que tú estás construyendo. Hay situaciones en la vida que no permiten que tú puedas alcanzar, pero eso no significa que la promesa no está. La promesa está ahí. Y Dios ha prometido a nosotros darnos muchas cosas. Y Dios nunca llega tarde. Algunos dicen, Dios llega tarde, pero llega. Mentira. Dios siempre llega al tiempo correcto. Sino que nosotros queremos un Dios microondas. Queremos poner nosotros, calentar la comida en 1 minuto y que salga listo. Queremos ser ingenieros y no queremos ir a una universidad. Queremos alcanzar algo y no nos preparamos. Todo tiene un tiempo y en el momento correcto Dios te lo va a dar. Pero hay tiempo para todo y tiempo de decisiones. Hay un hombre, un patriarca llamado Abraham, y quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 15, que quiero hablar un poco acerca de él. Les quiero contar un chisme santo, de esos buenos. En el versículo 1 de Génesis capítulo 15, dice la palabra de Dios, después de estas cosas, y para que usted se entere qué fueron esas cosas, lea Génesis 12, 13 y 14 en su casa, no ahorita. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, Abraham recibe algo en ese momento, como Giovanni recibía ahora en la adoración, que hay una persona que ha estado pidiendo esta semana, y yo sé que es un hombre espiritual y que recibe del Señor. Y Dios habla. Entonces Dios le habla a Abraham, dice en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto no les gustaría que Dios le hable como le habló a Abraham? Esta aparición era la 4ª vez que se le aparecía Dios a Abraham. Y así a Dios se nos aparece muchas veces a nosotros para recordarnos. Venimos a la iglesia y quizás el pastor o una alabanza, una adoración o un consejo o un mensaje o una conversación con un amigo te recuerda que Dios tiene una promesa para ti, que tú tienes algo. El enemigo es muy fácil de venir en medio del trabajo hacia la promesa para derrumbar las torres, para derrumbar y sacarte de esos planes y esos propósitos que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y aquí a Abraham, Dios se le aparece a Abraham por 4ª vez y le dice, no temas. Si Dios te está diciendo no temas, Ricardo, y Ricardo dice, es que yo no tengo temor a nadie. Si Dios le dice, es porque hay temor en algo. Y el temor no es tener miedo. Hay gente que puede tener temor a una entrevista, se puede poner nervioso en una entrevista, se puede temor en cualquier otra cosa, temor a la carta que llega, esas cartas rojas, o llega el recibo que estabas esperando y tiene temor, o el temor a una reunión, a una cita que te llama recursos humanos para un disciplinario, entre un temor, te sudan las manos, no sabes, la voz se te empieza a temblar, o por cualquier cosa, búsquele el ejemplo que quiera, hay temor. Abraham tenía un temor. Pero pastor, Abraham era uno de los patriarcas, sí, tenía temor porque Dios dice que le dijo no temas. Y si le dice no temas es porque él tenía temor en algo. Y después le dice, yo soy tu escudo, le dice. Qué tremendo que Dios te dice eso. Y cuando tú lees la palabra y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, tú también puedes decir, Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces tú te respaldas bajo la palabra de Dios. Dios le recuerda a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy el que te protege. No te va a proteger Giovanni, no te va a proteger Laura, no te va a proteger otra persona, yo soy el que te va a proteger. El hombre falla. Ricardo puede decir, ahí voy a estar yo, tío, cuando tú me necesites, y el día que lo necesito no me contesta el teléfono. Esto es un ejemplo, no es que haya pasado, pero pueden ocurrir esas cosas porque el hombre falla, pero Dios nunca va a fallar. Tú puedes llamarlo a Dios a las 3, 4 de la mañana cuando todos están durmiendo, cuando los teléfonos están en silencio, cuando no hay ayuda. Tú puedes clamar a Dios y Él prometió, promesa a nosotros, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar más allá de lo que tu pensamiento puede llegar. Donde el hombre no puede ayudar es ahí donde yo intervengo y yo te puedo ayudar. Y le dice, y tu galardón será sobremanera, o sea que la recompensa será grande.
Y a veces nos quedamos nosotros en el segundo, tercero, cuarto ladrillito del Jenga que vamos poniendo nosotros y que se queda ahí o se está derrumbando y nos quedamos ahí sin pensar que puedes llegar a construir una torre. Las promesas de Dios, tu recompensa será grande, pero tú persevera. Pero es tiempo de tomar decisiones. Abraham sabía que Dios estaba con él. Abraham venía de una gran batalla. Al sobrino Lot, ese sobrino era ese sobrinito, no sé si han tenido esos sobrinitos que son tremendos. Se había metido en un problema Lot, lo habían secuestrado a Lot. Abraham fue y lo rescató a Lot. El superhéroe, el supertío llegó y lo rescató a Lot. El rey de Sodoma dice que le ofreció dinero a Abraham y Abraham no quiso el dinero. Entonces Abraham tenía un temor. Abraham sabía que Dios era su escudo, pero había algo en él que no estaba completo y no era la plata lo que él quería. No era la plata, porque él no quiso aceptar lo que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo a Abraham. Y entonces, ahora él no quiere aceptar eso, pero ¿qué es lo que en verdad quiere Abraham? ¿Cuál es el temor de Abraham? Y en el versículo 2 en adelante, acompáñenme del versículo 2 al 6, dice la palabra de Dios. Y respondió Abraham, ahora están en una conversación, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado familia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que Abraham le expresa a Dios aquí es que no necesito dinero. Y llega un momento donde uno a veces dice, no necesito otro auto, no necesito otra casa. Yo lo único que necesito paz. O yo no necesito irme de viaje. Yo no necesito lo que tengo. Yo solo quiero tener un hijo. Él quería tener familia. Para los judíos, ellos lo que querían es tener familia, tener hijos, crecer. Era el sueño que él tenía. Había una promesa, Dios le había dicho, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice, tú me has prometido, es la cuarta vez que te apareces, me vuelves a reiterar el pacto abrámico, la promesa, pero no tengo. Cuando Dios le habla en Génesis 12, tenía 75 años Abraham. Dice, ya no puedo, estoy viejo. Y de Sara, ni hablar. Ya Sara no puede. O sea, ¿cómo nos vas a dar hijo? Y lo único que yo tengo aquí es una persona de Damasco, un mayordomo, que la herencia, lo que yo tengo, se lo voy a dejar a un niño que no es mi hijo. Yo quiero tener un hijo. Es el anhelo que yo tengo. Tú me prometiste que iba a tener un hijo y ahora no lo tengo. Y es duro. No podía entender lo que estaba pasando, pero ese era el deseo, ese era el temor que quizás él tenía. Y dice que él, de ninguna manera, él podía entender las promesas de Dios, el plan que Dios tenía preparado para él. Y esto es interesante porque nosotros como humanos no podemos entender los planes de Dios hacia nosotros porque nuestra mente es limitada. Nuestra mente llega hasta aquí y no podemos entender. Yo he escuchado testimonios de personas que le dicen que no le van a dar la visa, que no hay caso, que el abogado, que el fiscal, que la corte, que le dicen no hay manera que tú te quedes en este lugar. Ocurrió con un brasilero que pastorea una iglesia en Cúcuta, Colombia, ¿no es cierto? Una iglesia muy grande. Y Dios lo envió para ese lugar para pastorear. Y Inmigración en Colombia le dijo, no, acá hay muchas iglesias, no puedes. Y lo mandaron. Y él se puso en oración y Dios le habló, le dice, ¿le crees más a Inmigración o me crees a mí que yo te envié? Hay un pastor Harrigan, dominicano también, que está en Dallas, Texas, tiene una iglesia muy grande. También Dios lo envió para allá.
Y también, pero no tenía documentos. Pero cuando Dios te envía, es suficiente, es creer. Sí es fácil para mí pararme y predicar y decir las cosas, pero cuando uno está en esos zapatos y los doctores te dicen no hay solución, cuando los abogados te dicen ya no hay más que hacer con este caso, ¿qué te queda? Es solamente postrarte delante de Dios, dejarlo todo en las manos de Dios y decir, he decidido creer a tus promesas y seguir adelante. A pesar que el enemigo quiera venir a destruir los planes que tú tienes, yo sé que el propósito se va a cumplir. Pero para que el propósito se cumpla, tú tienes que tomar una decisión. Si tú dices, tú no tomas una decisión de un trabajo y después le dices, Dios, yo te pedí un trabajo. Y dice, pero yo te di el trabajo. Tú no lo tomaste el trabajo. Dios, yo te pedí un hombre. Te lo pedí de esta manera, un esposo, pero yo te envié 2 para que escogieras y tú no aceptaste. O una esposa, pero tú no aceptaste. No iba a aceptar los 2 obviamente al mismo tiempo, porque por ahí veo algunas caras que quieren intervenir y levantar la mano, pastor, ¿cómo que 2? No. Pero para alcanzar estas promesas, nosotros tenemos que salir de ese círculo, del área de confort, de que aquí como Dios quiere, la persona que Dios quiera, Dios me la va a enviar. Hay gente que se queda esperando su príncipe azul por años y no es que no le haya llegado, sino que no tomaron una decisión. Hay gente que sigue esperando las promesas de Dios, de algo que Dios le dijo, de una sanidad y que nunca recibieron la sanidad. Y no es que Dios falle, sino que se quedaron aquí esperando la voluntad de Dios y siendo pasivos, siendo calmados a la espera. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay gente que quizás nunca se va a sanar. Hay gente que quizás nunca cambiará de trabajo, nunca cambiará de casa, nunca cambiará de carro. Tranquilos, que no voy a decir que nunca cambiará de marido ni de mujer, porque Dios es eterno. Pero hay que tomar decisiones y arrebatar las cosas que Dios te da. Si Dios te dice, no, quiero esa enfermedad, como con Pablo, que aparentemente era una enfermedad en el ojo, no sabemos exactamente, entonces Dios lo quería así y se acabó. Dios es soberano y Él sea la gloria. Con enfermedad, sano o enfermo, la gloria es para Dios. Pero que al menos nosotros salgamos desde estoy aquí como Dios quiere que yo esté. Dios quiere que estés con paz. Dios quiere que estés con gozo. Dios quiere que seas sano. El ciego dice que le dijo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, si quieres, sáname de la vista. Y dijo, yo quiero que seas sano de la vista. Pero tuvo que abrir su boca, tuvo que tomar una decisión de hablar, tuvo que salir del anonimato, tuvo que salir de esa área de estar calmado, pasivo, acá estoy como Dios quiere que yo esté. Dios quiere que estés con gozo, Dios quiere que estés en victoria, Dios quiere que te levantes. En el nombre de Él tenemos poder y tenemos autoridad. Y hoy les hablo de tiempos de decisiones, que la iglesia, cada uno de nosotros, y espero que al terminar el servicio salgamos nosotros de este lugar con una decisión. Buscar el rostro de Dios, no solo los domingos. Buscarlo a Dios en todo momento, todos los días de nuestra vida. Así sea 5 minutos diarios, pero que sean 5 minutos de calidad, que sean 5 minutos de intimidad, 5 minutos donde no voy a estar en el teléfono, 5 minutos donde no voy a estar en el televisor, 5 minutos donde no voy a estar en oración y hablando con tu hijo, con tu esposo, en medio de la oración. 5 minutos que tú le dediques solamente a Dios. Y no es para beneficio de Dios, es para beneficio de nosotros. Porque eso nos va a llenar, eso nos va a levantar a nosotros. Hay muchos casos en la Biblia de personas que tomaron decisiones. Bartimeo fue uno de esos. La mujer del flujo de sangre. 12 años saturada con un flujo de sangre. Lo había gastado todo. Los mejores doctores. Se había ido a Harley Street, donde están los mejores médicos del mundo. Y no podía recibir ella sanidad. Pero se enteró que Jesús pasaba por ahí. Gloria a Dios por las mujeres, porque las mujeres a veces son más arrebatadas que los hombres. Los hombres se quedaron callados, sí. ¿Y qué hace la mujer? Toma una decisión. Si tan solo tocare el borde de su manto,
recibiré sanidad. Pero era como una procesión, multitud de personas, Jesús en el medio, los discípulos alrededor, la gente queriendo ver a Jesús acercándose. La mujer dijo, sea lo que sea, yo voy a tener que tocar ese borde de ese manto, porque si toco el borde de su manto, seré sana. Y llega y le toca el borde de su manto. Jesús, humanamente seguro, ni sintió que le tocó el borde de su manto, pero dice que sintió que poder salió de él. La fe de la mujer, de la actitud de buscar el rostro de Dios, de salir de ser una mujer calmada, esperando la voluntad de Dios que me sane de este flujo de sangre. No, activó la fe, y la fe mueve montañas. Él se detiene, Jesús, cuando alguien está orando. Angélica oró. Entonces Dios presta atención y escucha la oración. Pero al mismo tiempo por ahí todo el mundo, Alex empieza a orar. Todos empiezan a orar por diferentes partes. Y Dios empieza a escuchar la oración porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Él lo sabe y lo conoce todo. No necesitas una cita, no necesitas una conexión de Wi-Fi. Lo único que necesitas es tener fe, y poder sale de Dios y activa en diferentes partes y empieza a salir un poder. Y le dices, Señor, quiero que me libres de este azote. Quiero que me saques de este problema. Quiero adorarte. Esos 5 minutos de oración sincera le puede decir, Señor, no siento nada quizás, pero quiero amarte. Quiero sentir tu presencia. Quiero que me des paz. Quiero que me quites esta angustia. Quiero escuchar tu voz. Y Dios responde la oración de su pueblo. Un paralítico es llevado por 4 jóvenes en una camilla a ver a Jesús. Ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? Sorry, llegaste tarde. No tienes tickets. Está llena la habitación. No podemos entrarte y llevarte donde Jesús. 4 jóvenes que yo creo que los 4 jóvenes tenían una determinación y todavía en su mente una decisión. No me importa cómo, pero yo lo voy a llevar a que vea a mi amigo, a Jesús. O quizás dijeron, sorry, no podemos. Pero el joven quizás dijo, súbame por el techo. Y lo subieron y hicieron un hueco en el techo y lo bajaron a Jesús, al paralítico, delante de Jesús. Y Jesús perdonó sus pecados y le dijo, levanta la camilla y sal. Salió caminando. Por tomar decisiones. Quizás nosotros llegamos a buscar la presencia de Dios y alguien derrumba tu torre y dice, no puedes ya, no puedes llegar más allá, pero tú tienes una determinación, yo voy a buscar a Dios, yo voy a llegar a su presencia, en esos 5 minutos de oración que después se convertirán en 10, después se convertirán en 15. Yo estoy seguro en la adoración, lo conozco a Giovanni, no quería parar la adoración, seguro que quería seguir. Yo no sé, yo no soy tocar instrumentos, pero si el tecladista y el baterista, imagino, sentirán lo mismo, que ven, hay una gloria de Dios, hay un mover de Dios, hay una manifestación, hay sanidad, algo ocurre. No quiero pararlo, no quiero que digan que aplaudan, no quiero que prendan la luz porque hay algo de gloria aquí. Pero llegó el tiempo, tú no quieres salir. Antes, cuando Giovanni llegó acá, no le gustaba la adoración. A él le gustaba la alabanza que tenía ritmo así como colombiano, como para poder bailar un poco. Pero después le gustó la adoración más que a la alabanza. Y ahora puedes seguir de largo en la adoración, porque te metes en el mover de Dios, en su presencia. Cuando te metes en oración, el que no está conectado dirá, Marta está loca cuando está orando. Sí, para el mundo somos locos, pero esto para nosotros es poder de Dios, dice la palabra en Romanos. Y ese poder de Dios opera en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y esto es donde, cuando tú estás en oración en secreto, recibes cosas que tu mente natural no entiende. Sientes que Dios está en esa habitación y no sabes por qué, pero estás llorando. Y tú puedes salir de esa habitación y hablas con uno que no ha estado en ese secreto y te va a decir, qué bonito, qué bien. Porque no va a entender lo que tú has recibido. Pero lo que tú has recibido, Abraham había recibido en el secreto. 4 veces se le aparece Dios, empieza a hablar y le dice, sal de tu tienda. Si le dice sal de tu tienda, es porque estaba dentro. Dentro está, como lo dicen una expresión en inglés, pensar afuera de la caja. ¿Han escuchado eso?
¿sí? Que think outside the box, porque en una caja estás encerrado y solamente ves 4 paredes y tienes que salir, es necesario salir de tu área de confort para poder ver lo que Dios quiere hacer para ti, porque si yo veo al frente, dice no, a la izquierda no, y por todos lados dice no, pero afuera hay un grande sí en el cielo, que es Dios que tiene algo preparado para ti, pero si tú vives metido dentro de esas 4 paredes, no vas a poder experimentar lo que Dios tiene para ti. Entonces Dios le dice a Abraham en la conversación, sal fuera, y le dice, mira el cielo, ¿ves las estrellas? No sé si alguna vez han visto las estrellas, váyanse a un parque en la noche, donde no hay luces de las casas, para que pueda ver las estrellas cómo se ven, y dígame cuántas hay, si las puede enumerar. Quizás Abraham empezó 1, 2, 3, no, esto es imposible. Pero Dios quizás le dijo, y también te enseñé acerca de la arena del mar. Te dije si las podías contar, que así será tu descendencia. No puedes. Tu descendencia es grande. Lo que yo tengo para ti es grande, es mayor, es poder, es gloria, es paz, es gozo. Yo no te quiero ver ahí como estás. Dios lo seguía amando a Abraham de la misma manera, pero era que Abraham pudiera conocerlo a Dios de una manera sobrenatural. Y lo tuvo que sacar de ese lugar. Salió, miró y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 7 y 8 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y esto es interesante, porque él no puede entender lo que Dios tiene preparado. Por eso tenemos que ir delante de Dios. Si Dios te dice que tú eres sano, pero tú estás enfermo, o te dice yo te voy a sanar, pero tú estás enfermo, anda en la conversación con Dios y Él te dirá, Él te responderá. Si tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, anda al secreto con Dios. Dile, ¿qué hago en esta situación? Un problema con tus hijos, anda a ese momento. Pero sobre toda cosa, cuando vayas delante de Dios, primero adórale a Dios. Cuando Jesús dio la oración ejemplo, empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dale la gloria a Dios. Llega y empieza a adorarle. Él conoce antes que abras tu boca lo que Dios tiene preparado para ti. Mientras empiezas a adorarle a Dios, la oración más linda es adorarle a Dios que pedirle a Dios. Porque Él ya conoce. A mí Dios me sanó de claustrofobia en adoración, a solas, en mi cuarto, adorando a Dios. Cuando menos pensé, me di cuenta que había sido libre de claustrofobia. Nadie oró por mí por la claustrofobia. Fue en el momento de adoración donde Dios te empodera, te libera, te sana, te restaura, te fortalece, te bendice, te llena y te lleva de gloria en gloria. Pero nosotros para experimentar esto tenemos que tomar una decisión. Es buscar el rostro de Dios. Verso 9 en adelante al 16. Y le dijo ahora lo que Dios le dice que tiene que hacer a Abraham. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le da unas instrucciones a Abraham, pero el estar en secreto con Dios te lleva a 2 cosas. Uno, a una comunión con Dios. Y lo segundo es conocer a Dios. En este caso, Abraham recibió una palabra profética acerca de lo que iba a pasar Israel en Egipto con los 400 años de esclavitud, mientras le daba a los amorreos, a los heteos, a los efeos y a todos ellos
la oportunidad de arrepentirse. Pero como ellos no se arrepintieron, la única que se arrepintió fue Rahab, ¿saben? La prostituta, la cual entró, aparte de ser del pueblo de Israel, porque el resto no quiso, y por eso es que Dios saca al pueblo de Israel y le da esa tierra para que sea la tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida, y les gana a ellos. Pero qué interesante que Dios le da las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer. Dios le da las instrucciones. En esas épocas, para ir terminando, porque me quedan 5 minutos, si te quieres poner el teclado, te agradezco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dijo de que agarrara los palominos, que agarrara diferentes aves, diferentes animales y los partiera en Dios. Ahora cuando uno va a conseguir un trabajo nuevo, le hacen firmar un contrato, ¿no es cierto? Y te dicen cuántos días tienes de vacaciones y te dan las instrucciones. Cuando vas a comprar un auto, una casa, hay un contrato. Ahora utilizamos contratos. Anteriormente no utilizaban contratos, sino que esta era parte del contrato, del pacto, que partían esos animales en 2 y ponían uno en cada lado y pasaban por en medio de esos animales. Entonces, cuando pasan por en medio, lo que está diciendo es, si alguno de nosotros no cumple el contrato, vas a ser como esos animales que se han partido en la mitad. Se parte el contrato y quedarás así. Entonces era algo serio lo que había. Pero lo interesante es que hace las instrucciones y los 2 tienen que pasar por ahí. Por eso es que es un contrato de 2 personas. Pero aquí lo interesante y más adelante es que Abraham no tuvo que pasar por ahí. Dios le dio las instrucciones a Abraham de lo que él tenía que hacer. Abraham empieza a obedecer y a seguir las instrucciones de Dios como el jueguito de Jenga que les dije al comienzo, y a poner los cuadraditos. Pero mientras empiezas a construir, dice la palabra que llegan aves de rapiña, llegaron los buitres, las águilas, llegaron esos animales rapaces, esas aves, con garras y con el pico doblado, para comerse los animales, para destruir. Y dice la palabra que Abraham las ahuyentaba. No era Dios que las ahuyentaba. Dios le da la promesa a Abraham. Le dice lo que tiene que hacer, las instrucciones. Jesús nos da las instrucciones a nosotros. Y ahora oraréis de la siguiente manera. Y orad sin cesar, orad en todo tiempo, buscar el rostro de Dios. Y esto es lo que tú vas a hacer. En Abraham Dios se le aparece a Abraham. Ahora nosotros decimos, qué lindo que Dios se me aparezca. La buena noticia es que Dios ya se nos apareció. Cuando tú confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos y que está con vida, eres un hijo, una hija de Dios. Y Cristo vive en ti. Y entonces, ahora Él vive en mí, Él me impulsa, Él me instruye a orar, a levantar un altar. Dios le dice a Abraham que levante un altar. ¿Qué es un altar? Nosotros en nuestro idioma cristiano le decimos el aposento alto. Es el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de oración, el lugar donde nos reunimos. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Ese era el cuarto, la habitación. Yo en mi casa estoy esperando a Alex, que Dios mediante el martes quizás lo vea, porque se va a llevar un sofá cama que tengo y voy a tener, le dije a Kelly, pues ese cuarto de oración, porque quiero volver a las sendas antiguas donde me pasaba en oración. En la época de COVID utilizamos mucho el internet. Hice un podcast y me empecé a hacer la Biblia hablada y empecé a hablar, leerla, a grabarla. Y paré, y he parado muchas cosas. Pero quiero volver a ese momento, porque creo que Dios tiene algo mayor para la iglesia. Nos quiere llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Qué tremendo es que Dios te da las instrucciones para poder hacerlas, pero las aves de rapiña son aquellas cosas, personas que se aparecen en el medio de los planes de Dios para destruir el plan que Dios tiene preparado para ti, para distraerte, para que te roben la paz, para que te roben el gozo. Que tú llegas a tu casa hoy después del servicio y dices, voy a orar, me voy a meter a ese cuarto donde está todo preparado, con la música melódica de adoración, con la Biblia, voy a empezar con el libro Romano, voy a leer, pero en el camino
antes de entrar a tu casa, alguien te roba la paz. Alguien te insulta. O recibes un mensaje. Yo que venía con las buenas intenciones de orar, pero me llegó este mensaje. Me robó la paz. Mayor razón, métete en ese cuarto con cólera, con enojo, con ira, con fastidio, con ganas de gritar. Y habla con Dios y dile: Señor, estoy angustiado, estoy dolido, estoy herido, estoy fastidiado, no puedo más. Y Dios escucha tu oración. Yo le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie. Dice el versículo, un versículo más para leer, el 17 y el 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo que le dice Dios a Abraham, no le dice hacemos un pacto, ni nosotros con Dios, sino Dios hace el pacto con nosotros. Nosotros somos descendencia de Abraham, como dice la palabra en Gálatas, cuando dice el apóstol Pablo, ahora nosotros también. Si Dios le da una promesa a Abraham, y nosotros los hijos de Abraham, la descendencia, y es el pacto abrámico, nosotros tenemos un pacto mayor, que es el pacto de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Jesús hasta en la cruz demostró su amor cuando en vez de agua le dieron vinagre. Y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque se burlaban de Jesús. Y nosotros nos enojamos porque alguien se burló de nosotros. Sacudámonos de eso y digamos: sigamos para adelante. El pacto está delante de nosotros. Los animales partidos están ahí. Pero Dios no le dice a Abraham: tú vas a pasar por ahí, sino que yo voy a pasar por ti. Y esta es la muestra de mi pacto, que tú no vas a quedar partido como ellos, porque yo paso como una antorcha encendida, como un humo, una gloria, el Espíritu Santo mismo manifestado, que yo paso por ti. Era hablando de que Jesús iba a venir a pasar por nosotros en esa cruz, para que tú y yo no pasáramos lo que estamos pasando. Yo no quiero que la iglesia, o mi deseo, porque yo no le puedo obligar a usted, mi deseo y mi anhelo es que salgamos de ser esa iglesia pasiva, calmada, aceptando lo que todo el mundo quiere hacer con nosotros, y decir que se haga lo que Dios quiere hacer conmigo. Que Dios quiere que tú tengas gozo, Dios quiere que tú tengas paz. Cuando tú lloras, Jesús llora. Le dijeron que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Jesús fue a verlo a Lázaro. Los planes de Dios hacia nosotros son planes y pensamientos de bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que esté, aquí estoy como Dios quiere que esté, porque Dios no quiere que estés como tú estás. Sí, yo acepto todo lo que tú quieras, Señor, sí, 100%. Pero Dios no te quiere ver triste, ni que aceptes lo que el mundo te dice, sino lo que Dios tiene para ti. Si Dios te quiere aquí, quédate aquí. Si Dios te quiere en otro país, que sea en otro país, pero que se haga la voluntad de Dios y que tú puedas decir: yo entré en la presencia de Dios y fue ahí donde Dios me habló y fue ahí donde yo recibí. Yo te invito a que tú cierres tus ojos donde tú estás y que tú puedas ver en la condición en la que tú estás, física, emocional, espiritual. Ahí donde tú estás, que tú mires donde estás. Y yo quiero que nos comprometamos, no conmigo, no con la iglesia, no con el pastor ni con los líderes, sino tú con Dios, de que ha llegado el momento donde se vuelve a renacer, donde se renuevan los pactos entre tú y Dios, que entrarás en el secreto, así sean 5 minutos diarios, pero que seas tú y Dios. Pedimos oración a los líderes y a los pastores, que oremos por situaciones, y oramos por las situaciones y por los hermanos, pero eres tú el que tiene que entrar a ganar tus batallas. Eres tú el que tiene que levantar ese altar de oración. Es Dios el que pasa por ti.
y que tú le puedas adorar. Yo le voy a invitar, si hay alguna persona aquí en la congregación que quiere oración antes de pasar, si va a pasar alguien antes de pasar, que busque su lugar aquí adelante, para que no lo estén moviendo de la parte de atrás diciéndole, hermano, pase adelante, porque lo distraen y lo sacan de lo que está. Y que se pongan aquí adelante. Si hay personas que desean oración, que quieren renovar pactos de oración con Dios, venga aquí adelante, que quiero orar por ustedes, y se paren en la primera línea aquí adelante. Si hay personas que toman la decisión, y no tengas miedo, es tomar una decisión. Así como vamos al trabajo todos los días, es entrar en la presencia de Dios y no cuesta nada, porque todo lo pagó Cristo. Yo le invito a la iglesia que los que quieran renovar pactos hoy en oración, que pase aquí adelante, a la primera fila, en línea, para poder orar por ti, para poder declarar esa gloria de Dios, ese poder de Dios, ese poder de Dios. Si hay más personas,